mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, con nosotros está el ministro de Industria y Comercio, licenciado José del Castillo Sabiñón. Vamos a conversar con él sobre muchos temas importantes, pero debemos empezar, ministro, para que usted nos explique estas declaraciones con relación a Petrocaribe. ¿Qué es lo que usted ha planteado con relación al tema de Petrocaribe? Que su compueblano pues se ha preocupado por ese tema. ¿Compueblano? ¿Cómo compueblano? Son barajoneros los dos. Así de corazón. Gonzalo sí es de Barahona. Gonzalo es hijo de Macorís, el barbero. Sí, pero José también por adopción, igual que tú. Oye, Fefelo es de Barahona. ¿Y qué Fefelo? Siga. Él sabe que uno no solamente de donde nace, sino también de donde llega y ha cogido. Y donde trabaja. Yo soy romanense y yo no he hecho nada por mi pueblo. Sí, por el desarrollo de. Yo nací en San Francisco de Macorís, me desarrollé en la capital. Así es. De Asua para allá, aunque Julio quiere cogerse a Asua, hay que pedirme permiso para ir a aspirar. Ay. Bueno. Vamos a hablar con José. Esa solicitud de visa viene. Por lo menos el hombre está abierto al diálogo. Porque somos amigos. Usted tiene ventaja porque él está abierto al diálogo. Ahora, también uno dice que si uno produce algún tipo de piquiñe por algo, ¿verdad? Porque yo no voy a aspirar. Yo te puedo ayudar o desayudar. Claro. Vamos a lo de Petrocaribe. Pero yo no voy a aspirar. A lo de Petrocaribe. Adelante. Él te va a apoyar. Mira, nada. El que me escuchó y me vio ayer, porque estas fueron unas declaraciones que se produjeron en un matutino, en 1+1, pues... ¿Está en el aire eso? Sí, todavía. No sabía. Tiene mucho tiempo, buena oferta. Después que yo salí de ahí en el 89, eso se derrumbó. No creo eso. Mucho tiempo. Juan Bolívar Díaz junto a un equipo de buenos profesionales. Y un gran canal. No, y Rafael Así Toribio. es. Lo llevamos Bolívar y Jacovich. No. Entonces, estuvimos ahí en ese prestigioso medio y las declaraciones que dimos fue precisamente, primero, reconociendo la importancia que tiene Petrocaribe. Bueno. No, porque claro, en ningún escenario hay que ser hasta cierto punto tonto para no reconocer, como hizo el presidente el sábado en Nicaragua, el impacto que tiene Petrocaribe, sobre todo en la sostenibilidad fiscal de este país. Ya hemos acumulado una deuda de cerca de 3.400 millones de dólares, que ha sido financiada bajo un esquema que no existe en el mundo. O sea, nadie te financia con 22 años de plazo, con 2 años de gracia, 1% anual, entre un 1 y 2% de tasa de interés, un porcentaje de una cantidad de barriles considerable. En este caso son 30.000 barriles que se están financiando bajo el esquema de Petrocaribe, y en función de los precios del petróleo pues se financia un porcentaje que ha promediado alrededor del 50% de este volumen, lo que quiere decir más o menos 500 millones de dólares al año. Ahora, las convocatorias que ha hecho el gobierno del presidente Maduro, que siempre durante la campaña y luego lo ha venido reiterando, ha dicho que mantendría el esquema, es de un replanteamiento del mecanismo de financiamiento del esquema de Petrocaribe, que se le ha denominado zona económica especial, que incluiría a los países que hoy se benefician del esquema. Esto modificaría el esquema de financiamiento. En vez de ser un monto que se financia directamente a presupuesto, porque como aplica el mecanismo es, la refinería recibe en este caso 30.000 barriles, porque a pesar de que el acuerdo permite hasta 50.000, Venezuela nunca ha podido suplirnos la totalidad de lo que el acuerdo establece. Lo que hace la refinería es que ese monto que se financia, la proporción del 50% de esos 30.000 barriles, lo paga al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda reconoce una deuda con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y se subroga o asume la posición de refinería en esa proporción de deuda, y se financia bajo el mecanismo. Ahora lo que plantea Venezuela es que ese monto, en vez de financiarse directamente a presupuesto, vaya a un fondo especial
que va a operar como operaba, por ejemplo, el Acuerdo de San José, que es un fondo que se alimenta de lo que generen todos los países en sus compras de petróleo y derivados, y que uno someta a los proyectos. Pero obviamente... Pero ministro, escúcheme, lo que Eury estaba celebrando ayer es algo que cambia totalmente del esquema, Eury, porque lo que nos están planteando es lo siguiente. Entonces, en vez de ustedes quedarse con ese dinero, y ese dinero lo están dedicando al subsidio de la industria eléctrica, Sí, que básicamente donde va... ese dinero ustedes van a tener que soltarlo para un fondo. Es decir, que ese dinero no, soltarlo no. Nosotros... No soltarlo, porque los proyectos los vamos a seguir desarrollando nosotros. Nosotros lo que haría Venezuela es acreditar ese monto al fondo. Sí. Entonces, ahí la República Dominicana, Fondo para de aplicar a los Desarrollo fondos, tendría que someter los proyectos. Tendría que sí, pero ya no estaría. ¿Pero quién maneja los fondos? ¿Nosotros o ellos? Se volver al Acuerdo de San José con otra facilidad. Venezuela. Es decir, Ya no se podrían es utilizar. verdad, no como yo Es un pensaba, proceso, ¿no? es un proceso que se está discutiendo. Digo, eso se va a llevar unos tiempos. Se discutió, no, claro. pregunta, Se va a llevar un No, tiempo. porque espérate, porque tú lo estabas saludando Sí, tú ayer, sí, a la zona sí. económica del Caribe. Mira que lo que quiere Maduro. Se sometió primero. Maduro quiere, mi cuarto. No, porque no lo quiere para él, sino para proyectos especiales. pero Bueno, para seguirlo financiando. pero ve acá. Pero es el que va Es el manejar su artículo proyecto. 22 del contrato pero del no es- acuerdo. no es ¿Y para qué Venezuela tiempo usarlo, tomará ¿no? eso? Bueno, O sea, no es para Venezuela usarlo. Vamos a dejarlo hablar. Yo creo Él quiere que cuarto en mano. No, Claro. no, pero Mira, para el fondo eso especial. yo te digo. se planteó en la cumbre en Caracas. Maduro está jodón. Y Está variando la regla del juego ahí. y luego en Nicaragua ahora sacando la alfombra. se ha avanzado en ese tema y se seguirá discutiendo en Haití. Habrá que discutir la gobernanza de ese fondo, o sea, Claro. cómo los países van a decidir, Exacto, eso es lo que hay que ver. cómo se van a evaluar los proyectos. O sea, todo esto es un proceso de reconversión. Ahora, tiene que ver con el hecho que pero es muy distinto. Venezuela, espérate, Julio, en un esquema de solidaridad que todos debemos Sí, lo van a agradecerle. cambiar. Claro, Sí, lo van a Porque cambiar es ya. una Ya está solidaridad bueno, Julio, ¿verdad? unilateral que Venezuela está teniendo con los países y no tenemos derecho a reclamarle más que bueno, agradecerle el esfuerzo que ha hecho económico, un Claro, sacrificio claro. a ese pueblo Y eso era en insustentable. beneficio de todos nosotros, la ¿Por qué región usted que dice que compone el petróleo. insostenible? Ahí, pero es verdad. Bueno, Ya ahí eso está el te- tema. Ya Venezuela ha Que planteado, no lo puede ha sustentar acumulado Venezuela. 10 pues mil fue verdad que millones lo de dijo. dólares, Pero no 10 es mil él, millones de Venezuela dólares. Es Maduro que está diciendo. 10 mil No, millones. él lo 10 mil No, millones. no No, sé. pero, yo simplemente he dicho que se ha replanteado un esquema porque ya a nivel de endeudamiento que tienen los países del área con Venezuela, Eso es insustentable. Es insustentable. es insustentable Eso en es el verdad. tiempo porque vamos a llegar a cuánto, 20 mil, a 30 mil millones de dólares. Si ya hemos acumulado 10 mil millones de dólares y de eso la República Dominicana El 30%. tiene alrededor del 30%. 30%. Y O es sea, lo que que tu hemos dicho. protesta Se la deben soberanía. ser Y contra Maduro. Y no lo hemos dicho nosotros, Melton. Ahí están las dos cumbres de Petrocaribe, ahí están los documentos, todo eso está publicado Yo incluso. siempre he dicho que eso está soberano. Eso está publicado en la internet, en una página Eso que no se trata de de soberanía. Petrocaribe y salen todos los medios de comunicación cuando terminan las cumbres y dan las declaraciones que se está lanzando Entonces, la zona ministro, económica Ministro, especial. nosotros tenemos que prepararnos para lo del subsidio Sí. eléctrico, porque es evidente que que- Más rápido ahora. ¿no? Bueno, yo lo que aspiraría es que si hay algún desmonte del financiamiento, pues el subsidio eléctrico pueda desmontarse en la misma proporción en la Que- medida en que el exacto. gobierno está produciendo Al las mismo transformaciones, sobre todo la inversión en las plantas de carbón y de gas que van a permitir una disminución del costo promedio de generación de energía y como consecuencia de esto Esa va a mejorar la esa situación planta la financiera del sector La tenemos eléctrico. en 3 años. Bueno, pero aquí parece que lo de Maduro esto es es un ahora. proceso de discusión Sí. que Sí. se va a tomar tiempo. En De Haití hecho, se de resuelve hecho, y lo dijo el presidente Medina en la cumbre de Caracas, yo pienso que de manera muy acertada, de que ya la mayoría de los países tienen en sus presupuestos incorporado el esquema como está funcionando actualmente y Venezuela aseguró que en ningún momento va a afectar la situación financiera y fiscal de los países miembros de la zona y que esto será aplicado en caso de que se logre el consenso necesario De manera gradual. en el futuro. Sí, gradual. Pero un en 3 futuro años, que podría ser Y el año además próximo. ha planteado siempre de que esto se adopte de manera consensuada entre todos los miembros de Petrocaribe. Lo que al final tú tienes que valorar
es la solidaridad de Venezuela, Claro. que la ha sostenido durante los últimos años, que ha permitido un financiamiento importante, porque es nuestro principal acreedor financiero internacional, más que cualquier organismo multinacional y cualquier otro país. Y a nosotros no nos queda más que darle las gracias a Venezuela y colaborar en este proceso Y prepararnos. de reestructuración y prepararnos. Ministro, ¿qué nos falta para aprovechar más los tratados comerciales que tenemos? En el fin de semana se estuvo hablando de la zona de Petrocaribe con una serie de acuerdos entre los países miembros. Hace unos minutos Eury hablaba de Canadá. Entonces, por ejemplo, se pone el caso de DERE-CAFTA. Lo hemos aprovechado un 100% porque existe la percepción. Si un logro de ese acuerdo tenemos es que uno va a las góndolas de los supermercados y encuentra productos de cualquier país del mundo con precios similares o más bajos que los productos locales. Sin embargo, nosotros no estamos exportando. Me hablaba Eury de la necesidad de ampliar nuestro comercio con Canadá, cosa que apoyamos y estamos en total acuerdo. Pero precisamente el planteamiento de los sectores nacionales, sobre todo el sector industrial, el sector privado en sentido general, y el gobierno ha acogido eso desde hace ya algún tiempo, es que hay que esperar que se culmine la experiencia que se está desarrollando, sobre todo con el DERE-CAFTA y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. El primero que se inició su implementación en el año 2007 y el segundo en el año 2009. Antes de entrar en procesos de negociación de acuerdos de libre comercio. Sí, y en eso yo pienso que debemos tratar de negociar y suscribir la mayor cantidad que podamos acuerdos de alcance parcial, que son unos acuerdos donde se establece unas listas de bienes en los cuales hay complementariedades. O sea que yo no produzco y tú sí produces, y acordamos negociarlo en condiciones de libre mercado para beneficio de ambos países, de ambas partes. En el caso del DERE-CAFTA y también el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo primero que ambos instrumentos lograron es la consolidación de preferencias arancelarias que mantenía la República Dominicana y Centroamérica también, porque en el caso del DERE-CAFTA estas preferencias vinieron a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Sistema Generalizado de Preferencias, y en el caso de Europa mediante el acuerdo de Lomé, que luego pasó a ser el de Cotonú, y la República Dominicana no tenía otra salida que llegar a este marco de negociación comercial y consolidar su preferencia, porque si no, eran preferencias unilaterales que otorgaban tanto Europa como Estados Unidos. Existía la amenaza de que nos retiraran estas preferencias y países como Centroamérica, que ya llevamos un proceso avanzado de negociación, en el caso del DERE-CAFTA, sí consolidaran sus accesos preferenciales a los Estados Unidos y compitieran con nosotros en condiciones de ventaja. Y obviamente hay que reconocer que eso es un logro de la República Dominicana mediante el acuerdo del DERE-CAFTA. Luego, a pesar de que todavía existe una balanza comercial desfavorable, tanto con Estados Unidos como con Europa, también hemos venido disminuyendo la brecha de esa balanza desfavorable. Hoy en día las exportaciones dominicanas rondan los 10,000 millones de dólares, han venido creciendo en los últimos años. ¿Cuánto eran antes de esos dos acuerdos? Bueno, eran como la mitad, 7, 6, la mitad. Como la mitad, eran como 5,000 millones de dólares. Porque además coincidió con el desplome del sector de zonas francas, que ya se está recuperando. Sí. Hay que decir que el sector de zona franca viene en franca recuperación, valga la redundancia, y recibiendo altos niveles de flujo de inversión extranjera. Así que hay que entender que ambos procesos han beneficiado a la República Dominicana, le permitieron consolidar sus preferencias arancelarias, y en términos de obviamente nos falta muchísimo. O sea, tú mencionabas ahorita cuando hablaban del tema de Canadá, que la República Dominicana tiene problemas de competitividad serios, y los tiene. El primero, obviamente, que el problema estructural más importante que tiene nuestra economía es el costo de generación de energía, que sobre todo comparado con nuestros competidores, y vamos a los centroamericanos, pues nos saca, o sea, ellos tienen una gran ventaja ahí, sobre todo porque generan mucha energía a partir de hidroeléctrica, cerca del 50%. Y tenemos que trabajar en eso, el gobierno está en eso, el presidente tiene un plan para el sector energético que esbozábamos brevemente hace un ratito. Pero yo entiendo que fue positivo la suscripción de ambos acuerdos.
y estamos venciendo los desafíos, avanzando en crecimiento de nuestras exportaciones, disminuyendo nuestra brecha de desequilibrios de balanza comercial y trabajando en los problemas estructurales que afectan nuestra competitividad. Son las 9 de la mañana. Vamos a hacer un cambio, Mauri. Entonces continuamos esta conversación con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón. Vamos conversando con el ministro de Industria y Comercio. Ministro, para pasar a otro tema, en lo de Petrocaribe está también lo de la posibilidad real que tenemos de usarlo como un motor de impulso de la producción local para poder suplir productos a Venezuela. Ese es otro, ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Ese es otro elemento, y el presidente lo planteó a su regreso de Nicaragua, de que se está trabajando en flexibilizar los procesos para lograr aprovechar esa parte del acuerdo que de verdad se ha subutilizado, o sea, no se ha podido aprovechar en toda su extensión. Y el gobierno dominicano está en esa tarea. ¿Por qué no se ha aprovechado eso? Si desde el principio se habló de que una parte se iba a pagar de esa manera. Vamos a decir que los mecanismos no fueron fluidos. Okay. Tanto del lado nuestro como del lado de Venezuela también, porque eso amerita una planificación de qué productos se van a demandar, porque en el caso, por ejemplo, los productos agropecuarios, y Melton conoce eso muy bien, pues obviamente implica una siembra para asegurar un volumen y poder entonces luego despachar esos bienes. De hecho, el ministro de Agricultura anunció hace unos meses la posibilidad de vender el año que viene 40,000 quintales de habichuelas negras, y que estaban en ese proceso, sobre todo en el Valle de San Juan, para asegurar esa producción, porque la República Dominicana no tiene esa tradición de cultivo de habichuelas negras, que es lo que consumen los venezolanos. Pero igual el gobierno está identificando, y de hecho estamos en proceso de consulta en ese sentido, qué bienes demanda Venezuela. Bienes o servicios, porque se habla de turismo. Bienes o servicios también, pero en el caso de los bienes se operativiza de manera más fácil, porque es cuestión de adquirirlos y embarcarlos hacia Venezuela. Ya en el caso del turismo hubo una experiencia, en el caso de servicios con turismo hubo una experiencia en Puerto Plata. El gobierno de Venezuela envió varios grupos de turistas que fueron compensados con pero eso no se sabía. Sí. Eso se produjo en una ocasión. Pero mira qué bien. O sea que ya hay experiencia. Entonces estamos identificando los bienes y servicios que ellos demandan, que en estos momentos son muchos, porque en Venezuela una situación económica un poco difícil, y bueno, hay desabastecimiento y todo esto, y hay oportunidad para productos industriales dominicanos y agropecuarios que serían demandados por el gobierno venezolano, y está la voluntad de operativizar esta proporción, esta parte del acuerdo que permite la compensación de la deuda, o de una proporción de la deuda, con bienes y servicios de producción nacional, que además generan una dinamización de los sectores productivos, porque el gobierno le pagaría la compra de sus productos, envía los bienes a Venezuela, y ahí compensa la proporción de la deuda que equivalente al valor de los bienes exportados. Ministro, en el caso del comercio con Haití, bueno, ahora al presidente Medina ellos le hablaron claro. Nuestro problema es de impuesto a la frontera. Nosotros queremos, no sé de dónde sacan el cálculo, a ellos se le ocurrió que están perdiendo $300 millones en impuestos que dejan de cobrar. No sé dónde sacan ese cálculo, porque nadie tiene con precisión ese cálculo. Entonces, ellos nos han planteado algo concreto con relación a eso. Miren, nosotros vamos a ponerle esta carga a esos productos para hacer algunos cambios. ¿Qué han planteado ellos? Mira, a mí me alegra la declaración del embajador Fritz Ineas, de que el tema de la veda de pollo y huevo sería resuelto de manera próximamente, o sea que sería levantada. Para la República Dominicana es un tema importante, que hemos venido trabajando desde el Ministerio de Industria y Comercio junto con la Cancillería a través de la Comisión Mixta Bilateral, y nosotros a través del programa binacional que financia la Unión Europea, porque tanto República Dominicana como Haití somos miembros del CARIFORO y suscribimos ambos el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Y en ese marco hay un programa binacional de fortalecimiento del comercio, o de la capacidad comercial,
que incluye tanto el tema de mejora de procesos aduanales, el tema de eliminación de barreras no arancelarias al comercio, incluye también un soporte al tema de la estructura bajo la cual se desarrollan los comercios, como es el fortalecimiento, inversión en los mercados, incluso hay un proyecto en ese sentido en el mercado de jabón. Y por otro lado, el mismo acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, el EPA, permite que las disciplinas del EPA son no solo bilaterales de CARIFORO con Europa, sino intra-CARIFORO. Es decir, los miembros de CARIFORO, que son 15 países del Caribe, el acuerdo aplica. A Haití le hace falta la implementación o la aplicación de la cláusula 238, que permitiría que el comercio de bienes y servicios, la parte de acceso a mercado, sea normada por el EPA, que es un acuerdo que hemos suscrito a ambos como miembros del CARIFORO. Y con esto, pues se permitiría una mejor regulación de la relación comercial. Lo cierto es que la República Dominicana tiene en Haití a su segundo socio comercial. Le exportamos de manera formal el año pasado 1.100 y algo millones de después dólares. De Estados Unidos va a Haití. Así es. Después va a Europa. Pero los 27 miembros de la Unión Europea. En este caso, en términos individuales, el segundo socio es Haití. Le exportamos 1.100 millones de dólares de bienes, comercio formal, pero además ustedes saben que hay un comercio informal, y a esto es lo que se refieren las autoridades haitianas, que se ha estimado alrededor de un 40% del comercio formal, o sea que habría que agregar algunos 500 millones de dólares más. Llevamos por 1.600 millones de dólares, pero ustedes recuerdan también que a Haití nosotros le vendemos muchísimo los servicios. Los haitianos vienen aquí a demandar servicios educativos a todos los niveles. Los haitianos, sobre todo, obviamente los haitianos que tienen capacidad de ingreso, y los otros van al servicio, a las escuelas públicas y a los hospitales públicos dominicanos. Pero también servicios de salud. O sea, los haitianos vienen al Homs en Santiago, vienen a la Plaza de la Salud, porque en Haití no hay la infraestructura necesaria para darle los servicios que se requieren. Los haitianos demandan servicios turísticos en la República Dominicana también. Servicios de transporte en la República Dominicana también. Cuando hay que sacar a un haitiano en un avión o ambulancia, de aquí de República Dominicana, o el uso de un helicóptero los rentan aquí en República Dominicana. Es decir, hay una serie de servicios que la República Dominicana suple a Haití, servicios de telecomunicación, de construcción. Hay empresas de construcción de la República Dominicana que operan en Haití. Y nosotros hemos estimado en total todo ese comercio en alrededor de 2.000 millones de dólares. O sea que Haití es fundamental, la relación comercial para la República Dominicana es estratégica, y por eso, a pesar de que hubo algunas críticas, el gobierno dominicano entendió necesario responder inmediatamente ante la situación de veda que se produjo, que ya se ha demostrado y las autoridades haitianas han admitido que no se debió a una situación, o no tiene realmente un origen en una situación sanitaria, porque la República Dominicana está libre de la gripe aviar, certificado incluso por la Organización Panamericana de la Salud, por las representantes en República Dominicana y por las representantes en Haití. Y fuimos en defensa del interés nacional, en defensa de los productores nacionales, a conversar a abrir el diálogo con las autoridades haitianas a los fines de que se pudiese levantar esta veda, que al final no solo afecta al productor dominicano y al comerciante dominicano, afecta al comerciante haitiano y sobre todo al consumidor en Haití, que no puede acceder al producto dominicano, que obviamente es más barato porque hay otros países que están supliendo esos pollos y esos huevos en este momento. Ministro, ¿y ese interés que han mostrado los haitianos de establecer unas sociedades comerciales con Brasil en aspectos o que resultarían perjudiciales para la República Dominicana? Bueno, en el caso del pollo y del huevo se ha alegado que hay un proyecto, incluso se menciona el premio Nobel Mohamed Yunus, no de economía, fue pueblo Nobel de la Paz. Por el tema fundador del Banco de los Pobres a nivel mundial, el Grameen Bank, que es un esquema que aquí se está replicando con la banca solidaria. Con la banca solidaria. Ahí está un reconocimiento ahí a Mayra Jiménez, una mujer un gran trabajo y extraordinaria, muy amiga nuestra y de todos ustedes. Así es, una gran funcionaria.
Haití tiene todo el derecho de Yo no sé quién desarrollar. es, pero sigan. Mayra, tremenda funcionaria. Sí, sí. Es que yo no sé quién es. Está bien. Tú no necesitas Tú no préstamo. necesitas- Que él dijo que es amiga de todos ustedes y yo no sé quién Sí, es. Bueno, pero desde hace entonces, muchos de María años. Elena, de Julio, mía. ha estado aquí en el programa. Ha estado aquí varias veces. Siga. Esos préstamos son muy pequeños para mí. Sí, para ver, Está a otro ver, nivel, está para el banco de reserva, para allá. Sí. Mira, Cuando salga vengo de... Bueno, por eso que le hice la bazooka. Nada, Haití tiene todo el derecho en desarrollar con los socios comerciales que entiendan, ya sea Brasil o quien ellos consideren, proyectos de negocio. Ahora, lo que no es correcto, desde mi humilde punto de vista, es que se apliquen medidas restrictivas del comercio que no sean basadas en lo que establece los marcos jurídicos internacionales que regulan el comercio. Haití y la República Dominicana somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. O sea, aplicar una medida de restricción del comercio como esta alegando temas sanitarios que al final de cuentas no era verdad, resultaron que carecían de fundamentos, pues no, por lo menos no es correcto. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.